Hola a todos, mi nombre es Santiago David Gómez Calderón. Este es el proyecto final de programación de computadores, Jugar Parques en Python. A continuación, les voy a presentar un programa en Python que implementa el juego de parques en la consola. Este código permite que hasta 4 jugadores participen en una partida siguiendo las reglas clásicas del juego, incluyendo mecánicas como el lanzamiento de dados, el movimiento de fichas y capturas. Es importante mencionar que en este código no se logró que se generara una interfaz gráfica en donde se pudiera observar, valga la redundancia, gráficamente cómo van avanzando las fichas y el tablero, donde estas van a ir avanzando. Y aunque sí se definieron funciones para llevar a cabo las bonificaciones de cuando se lleva una ficha a la meta y cuando se mata a un jugador y se manda a la cárcel, no se pudieron llamar estas funciones para que en el juego se dieran bonificaciones. Sin embargo, esto a la final realmente no afecta el correcto funcionamiento del código. Entonces, pues el propósito de esta exposición es explicar la estructura, el funcionamiento del código, destacando cómo se organizan las diferentes partes del programa y cómo interactúan entre sí para lograr una simulación del juego. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a analizar las bibliotecas, las funciones, las clases principales, básicamente la lógica del juego y la forma en que Python nos permite manejar esta información, pues para que la experiencia sea como lo más cercana posible a una partida real de ajedrez. Listo, entonces inicialmente lo que voy a mostrar del código son las configuraciones iniciales. Entonces acá en esta primera parte tenemos las bibliotecas. La biblioteca más importante para el desarrollo del código es la biblioteca random, que esta o sea, se usa para generar números aleatorios como pues, los valores de los dados. Estas otras tres son más como para mejorar el código visualmente. La biblioteca time permite agregar como unas pausas entre cada turno para que no sea como tan abrupto la información que envía el código después de cada turno. Y esta de voz y plataforma lo que hacen es limpiar la salida después de cada turno. Esto ya se va como que evidenciar más cuando corramos el código. Entonces acá tenemos las constantes, la definición de las constantes. Entonces tenemos que número de jugadores 4, pues esto define que se permite hasta 4 jugadores. Número de fichas indica que cada jugador tiene 4 fichas, como pues en el parque tradicional. El tamaño del tablero, este nos indica que tiene 68 casillas, que es pues, el número estándar en el juego. La salida de fichas indica que pues, para que una ficha salga de la calle se debe obtener un 5 en el dado. El tamaño de llegada, este representa las 8 casillas de la recta final, que pues las fichas deben recorrer antes de llegar a la meta. Y el bonus, no, el bonus de captura, que si un jugador captura una ficha enemiga, recibe 20 movimientos extra. Y ahora sí, el bonus de llegada, que es que si una ficha llega a la meta, el jugador tiene 10 movimientos extra. Pero como mencionaba, estas dos pues están definidas, pero al final no logré llamar estas funciones, estas constantes en el código. Luego, esto también se usa como para que visualmente el código sea mejor. Y únicamente pues es asignarle color a los jugadores, que las letras se vean de ese color. Entonces, pues cuando vamos a imprimir algún mensaje en donde diga, por ejemplo, jugador rojo, entonces este mensaje va a estar de color rojo. Lo siguiente que se hace es la definición de los nombres de los jugadores, que pues básicamente son cuatro: el primero rojo, el segundo verde, el tercero azul y el cuarto amarillo. Acá en esta parte se define la clase ficha. Esta clase representa cada una de las fichas que los jugadores mueven en el tablero, partiendo de que cada jugador tiene 4 fichas y pues cada ficha tiene como su estado propio. Entonces aquí está función int, lo que hace es encasillar primero pues los parámetros y los atributos de cada ficha. Entonces esta parte nos indica si, o sea, el estado de las fichas, que puede ser que estén en la cárcel sin haber salido, pueden estar en el tablero avanzándose a la meta, pueden estar en la recta final o pues pueden haber llegado a la meta y terminar su recorrido. La siguiente función que se define es esta función está en cárcel, que lo que nos indica es pues si la ficha salió o sigue en la cárcel. Entonces pues devuelve true si la ficha sigue en la cárcel o devuelve false si ya salió del área y inició la meta. Esta siguiente función lo que hace es comprobar si la ficha está en la casilla de salida de su color. Entonces como que usa el método de obtener posición de salida, este de acá, del tablero para determinar si está en el punto inicial tras salir de la cárcel. La siguiente función encasilla como toda la lógica de movimiento de las fichas en el tablero. Entonces tiene como 3 casos que son básicamente condicionales. El primer caso nos indica si la ficha está en la cárcel, este de acá. Se coloca pues en la casilla de salida correspondiente y luego se retorna true, indicando que el movimiento pues, fue exitoso. Cabe mencionar que esta condicional de acá se da si se saca un 5 en un dado. La siguiente condicional es del movimiento ya en la recta final. Entonces esta parte de acá nos dice que si la ficha ya está en la recta final, pues se mueve dentro de ese espacio. Si llega exactamente a la última casilla se marca como terminada. Y si intenta moverse más allá, pues ya el movimiento se invalida. Y el último caso es este de acá. ¿Qué nos indica este último caso, estas últimas condicionales? Básicamente calcula si la ficha pues, puede entrar en la recta final. Si aún no llega, pues simplemente se mueve en el tablero con normalidad. Y, y ya, o sea, está como el movimiento normal de la ficha en el tablero, en las 68 casillas que le corresponden. Y ya en esta última parte de la clase ficha, lo que podemos ver es como la representación textual de lo que se hizo anteriormente. Entonces, pues este método de acá devuelve una cadena de texto con el estado que tenga cada una de las fichas que están en el juego. Ahora
lo que tenemos acá es la clase tablero. Esta es el espacio pues, en donde las fichas se mueven. Entonces, básicamente, esta clase define las casillas del tablero, las zonas seguras, las posiciones de salida y entrada en la recta final y los métodos para manejar las fichas en el tablero. Entonces, pues acá se define la clase tablero. Después, con esta función, como que se determinan las casillas del tablero que almacenan en self casillas, como una lista de diccionarios. Cada casilla puede contener varias fichas de diferentes jugadores. Entonces, acá, en las siguientes, se configuran como las posiciones especiales. Entonces tenemos acá la de self seguros, que son casillas donde las fichas no pueden ser capturadas y están ubicadas cada 17 casillas. Esta de self.salidas, es donde cada jugador tiene su propia salida y pues esta se ubica 5 casillas después de cada seguro. Y esta condición de acá, self.entradas-llegada, es donde se encuentra una casilla antes de cada salida y pues marcan el acceso a la recta final. Entonces después tenemos acá, estas dos funciones de acá nos permiten tener información de las posiciones. Digamos, devuelven la posición de salida o la entrada a la recta final, pues para un jugador dado, esta posición de salida, posición de entrada. Y son usados en la clase ficha, pues para saber cuándo una ficha entra a la recta final. Las siguientes funciones, estas dos de acá, nos permiten verificar el estado de las casillas. Entonces, es guión seguro, devuelve true si la casilla está en la lista de seguros. Y esta de acá es guión salida, nos devuelve true si es una casilla de salida. Entonces, con esto se va corriendo el código. Esta de acá, esta, es para manejar las fichas en el tablero. ¿Qué hace esta función? Entonces, es como añadir una ficha correspondiente pues a una casilla, dependiendo de cómo vayan funcionando los dados y eso. Y pues usa un diccionario para contar cuántas casillas de cada jugador están en cada casilla. La siguiente función, esta de acá, ¿qué hace? Es lo contrario al anterior. Entonces esta lo que hace es eliminar una ficha de la casilla en la que se estaba si la ficha avanza. Entonces si la última ficha en jugar en esa casilla es eliminada, pues se borra el diccionario. La siguiente función, esta de acá, que es todo esto, detecta los bloqueos. Entonces como que hace esta función y estas condicionales, pues detecta los bloqueos que ocurren cuando hay dos fichas del mismo jugador en la misma casilla. Y también verifica bloqueos en casillas de seguro o salida cuando hay fichas de distintos jugadores. Que pues en esas casillas no se pueden comer las fichas, entonces puede suceder eso. Entonces acá ya tenemos la última clase, que es clase juego. Es la más extensa, entonces voy a intentar resumirlo un poco. Esta es la que controla básicamente toda la mecánica del juego. Entonces acá, básicamente esta función lo que hace es iniciar el juego. Acá se define cuántos jugadores participan y también define que se puede tener un modo desarrollador en donde se van a colocar manualmente los valores de los dados. Acá hay una serie de listas. Estas listas básicamente lo que nos dicen es, se crea el tablero, se almacenan los jugadores, se almacenan las fichas del juego, también el número de jugador que tiene el turno, se representan los valores obtenidos en el lanzamiento de los dados, se cuenta cuántas veces un jugador ha sacado pares seguidos, se guarda la última ficha que se movió. Y si un jugador captura llega a la meta, pues recibe movimientos extra, básicamente eso. Entonces lo siguiente que se hace es la creación de los jugadores, que pueden ser de 2 a 4 jugadores, y las fichas. Se crean 4 fichas para cada uno de los jugadores y estas fichas se guardan en self.fichas, en ese diccionario. Entonces acá lo siguiente importante que se define es el lanzamiento de los dados. Entonces tenemos esta función de acá, que pues si está en el modo desarrollador, permite ingresar manualmente los valores. Si no, pues lo que va a hacer es lanzarlos de manera automática, de manera aleatoria. Acá más abajito tenemos una función de verificación de pares. Básicamente lo que hace esta función y estas condicionales es que si un jugador saca 3 pares seguidos, su ficha más reciente, la última que use, va a volver a la cárcel. Después tenemos esta función de acá, que es la verificación de victoria, en donde pues, se comprueba que si todas las fichas de un jugador han llegado a la meta, ahí finalizaría el juego. La siguiente función que tenemos es para capturar las fichas, entonces este bucle y estas condicionales nos permiten identificar cuándo se pueden capturar fichas. Si una ficha llega a una casilla en donde hay otra ficha de otro color y resulta que esa casilla no es un seguro, entonces la ficha del otro jugador se va a ir hacia la cárcel y va a salir el texto de ha capturado ficha del jugador. La siguiente función es como la verificación de los posibles momentos, toda esta parte de acá. Entonces acá se evalúa si una ficha pues, puede moverse una cantidad específica de veces en el tablero sin llegar a violar pues, las reglas. Entonces hay diferentes condicionales como para los casos que se tienen. Digamos esta primera condicional verifica si la ficha está en la cárcel y pues solo puede moverse si el jugador saca un 5. Entonces devuelve true si hay 5 pasos y false en cualquier otro caso. Entonces no se podría mover. El siguiente caso para la siguiente condicional, si la ficha está en la recta final. Entonces si ya la ficha entra en la recta final, se debe verificar que no se pase de la meta. Si al sumar pasos supera los 8, el movimiento pues no sería válido. La siguiente verifica bloqueos en el camino. Entonces este caso acá recorre todas las casillas hasta donde no se movería la ficha. Si en alguno de ellas hay un bloqueo, que es donde hay dos fichas del mismo jugador, pues el movimiento se anula. La siguiente, esta parte de acá,
determina cuántas casillas faltan para que la ficha entre en la recta final. Entonces, si la ficha está en la recta final, en ese turno se verifica que no se pase de la meta, en esta parte. Y en esta partecita de acá, entonces si faltan menos de 8 pasos, el movimiento es válido. Si no, pues entonces la ficha pues no va a poder moverse. La siguiente función que tenemos, obtener movimientos posibles, eh, evalúa todas las fichas de un jugador y determina qué movimientos son posibles según los datos de los dados obtenidos y devuelve una lista de movimientos válidos en el turno. Entonces, digamos, tenemos como este primer paso de acá, un caso que verifica si hay fichas en la cárcel o si el jugador saca un 5 o la suma de los dados es 5, es obligatorio sacar una ficha. El siguiente agrega el movimiento de la salida de la cárcel a la lista de movimientos posibles. Entonces acá tenemos un segundo caso en donde para cada ficha en el tablero se verifica si se puede mover con un dado individualmente. Y si los dados son diferentes, en esta parte de acá, también se verifica la posibilidad de mover con la suma de ambos. Y ya finalmente pues devuelve la lista de movimientos posibles a este turno, acá con esta línea de código de acá. La siguiente función que se tiene acá, esta de realizar movimiento, pues es la ejecución del movimiento. Entonces acá pues, se mueve una ficha en el tablero pues siguiendo las reglas del juego. Entonces primero lo que se hace pues es guardar la posición actual de la ficha. Y después en esta de acá se elimina temporalmente la ficha del tablero como para evitar algunas interferencias en el código. Entonces lo siguiente que se hace acá con esta condicional es que imprimir el movimiento pues, de la ficha en la consola. Entonces, no sé, si la ficha estaba en la cárcel, se va a informar que salió. Si no, si la ficha está en el juego, pues imprime pues cuántas casillas ha avanzado. Entonces acá, después, en esta parte de acá, se intenta mover la ficha y si el movimiento no es válido, pues imprime un mensaje y se restaura la posición, más o menos. Acá en esta parte de acá del código, también se hace esto que acabo de mencionar. Entonces, ya el siguiente paso que se tiene es acá, que verifica si la ficha llegó a la meta. Entonces, pues si la ficha llegó a la meta, se otorga un bonus de 10 movimientos, este bonus de acá. Siguiente, acá en esta parte, se verifican las capturas. Si la ficha captura un oponente, se otorgan 20 movimientos extra. Y ya finalmente, acá en esta parte de acá, la ficha se agrega al tablero y se marca como la última movida. La siguiente función que tenemos, esta de acá, es para iniciar el turno. Entonces, ¿qué hace esta función? Obtiene el número del jugador actual y obtiene todas sus fichas usando esta parte de acá. Entonces, después, acá con esta parte, es como que se muestra el turno de la consola. Entonces, hay un mensaje indicando quién está jugando y se espera que el usuario presione Enter antes de lanzar los dados. Ya acá en esta parte de acá, se lanzan los dados y hay como una verificación de pares acá. Entonces, pues después de que se le dé Enter, se lanzan los dados y se van a mostrar en la consola los valores obtenidos. Acá, dependiendo pues de los valores obtenidos, va a haber como un manejo de bonificaciones. Entonces, acá, si el jugador tiene un bonus de movimiento por captura o llegar a la meta, se va a agregar a la lista de valores disponibles. Y luego se va a borrar el bonus para evitar como que se vaya acumulando en esta partecita de acá. Lo siguiente que se hace es un ciclo de movimientos. Entonces, mientras haya dados disponibles para usar, se sigue ejecutando el turno. Se lanzan los dados, hay dos turnos, se selecciona un dado por una ficha, entonces se vuelve a ejecutar para seleccionar el otro dado para la otra ficha. Y pues todo esto se va mostrando como en el tablero. Más abajo acá, en esta parte de acá, hay como un manejo de jugadas. Digamos, si no hay movimientos posibles, esta parte de acá, si no hay movimientos posibles, el jugador va a perder el turno automáticamente y se va a salir del ciclo. Entonces más abajo, ya acá hablamos de ya movimientos que sí son posibles, entonces se muestra en pantalla la lista del movimiento, de los movimientos que el jugador puede hacer, asignar el dado a una ficha, asignar el dado a otra ficha, básicamente eso. Y entonces con eso, pues acá se va pues, a seleccionar el movimiento. El jugador elige una opción, ingresando un número y le presiona Enter para que el código siga ejecutándose. Y ya en esta parte de acá, pues la entrada numérica que se le agregó, se va a verificar si el número pues es válido o no. Entonces ya, si el número es válido, eh, se va a ejecutar el código de manera normal. Acá más abajo, en esta parte de acá, hay una verificación de victoria. Entonces, nuevamente se menciona esto acá. Si todas las fichas del jugador han llegado a la meta, el juego termina y el jugador gana. Y acá, más abajito, también tenemos un cambio de turno. Si el jugador no sacó pares, el turno pasa al siguiente jugador. Si sacó pares, puede jugar otra vez. Entonces este turno de acá depende de si hay pares o no hay pares. Ya acá finalizando con el código, aquí más adelante tenemos ya funciones como para mostrar, bueno, esta primera función que tenemos acá, lo que hace es mostrarles al juego, pero entonces para eso, lo que hace es como hacer una limpieza de la información que se tiene en la salida.
Entonces aquí más abajito se tienen ya las impresiones, lo que se va a mostrar en la salida. Digamos acá tenemos como el título, que es Parques UN, y pues unos detalles, básicamente. Más abajito ya tenemos la información del turno. Entonces esta parte que hace, pues muestra quién es el jugador actual, imprime los valores de los dados lanzados en ese turno y ya. Después tenemos la información en esta parte de acá de las fichas de cada jugador. Entonces en esta parte pues está la información de si qué fichas no salió de la cárcel, qué fichas están en juego, qué fichas están en la recta final y qué fichas ya llegaron a la meta. Toda esta parte se hizo fue pues porque no, como no se pudo generar una interfaz gráfica, entonces el juego va a ir imprimiendo el estado del juego con base en unas coordenadas. Esas coordenadas ya después les mostraré una gráfica de cuáles son las coordenadas, o sea, de cuál es el número de casillas, para tener una idea más clara de las posiciones de las fichas en el juego. Ya lo siguiente que se hace acá, en estas impresiones de acá, es que pues es información de cada jugador de sus fichas y se va a imprimir con los colores de cada jugador. Más abajito se imprimen acá, esta parte de acá, se imprimen como las casillas especiales como para tener en cuenta. Esto también con base en que no hay una interfaz gráfica. Entonces aquí muestra cuáles son las casillas de seguro, cuáles son las casillas de salida y eso. Más abajito se muestran también los bloqueos. Entonces se recorren todas las casillas del tablero en busca de bloqueos. Dos fichas del mismo jugador en una casilla. O sea, generarían un bloqueo. Entonces eso es lo que hace esta parte de acá, mostrar eso. Y ya finalmente se inicia el juego. Estas partes de acá ya es para iniciar el juego. En donde pues, se muestra la interfaz del juego, que básicamente se puede mostrar algo como esta parte de acá. Se va a pedir si se quiere jugar en modo real, que es con los valores aleatorios de los dados, o en modo desarrollador, que es ingresando los valores de los dados. También en esta parte de acá es donde se preguntan cuántos jugadores van a jugar. Y ya con todo esto ya se puede jugar. Como mencionado, el juego no cuenta con una interfaz gráfica, entonces por esto hice esta gráfica para entender cómo funcionan las coordenadas a la hora de ejecutar el código. Entonces acá se puede observar las posiciones, está el color rojo, color verde, color azul y color amarillo, y las fichas, las casillas, están numeradas. Entonces, si una ficha roja sale de la cárcel, va a empezar en la casilla 5. Si una ficha verde sale de la cárcel, va a empezar en la casilla 22. Y así sucesivamente. Entonces, la ficha 5 va a terminar su recorrido, la ficha roja va a terminar su recorrido en la casilla 68. Y por ejemplo, las fichas verdes van a terminar su recorrido en la casilla 17 y ahí van a empezar a subir por el camino de llegada, que todos los caminos de llegada están numerados del 0 hasta el 7. Entonces, cuando la ficha haga todo el recorrido y llegue al camino de llegada y saque, avance 7 casillas, la ficha va a llegar a la meta. Por problemas con Visual Code voy a mostrar los casos acá en cola. Entonces vamos a ver el funcionamiento del juego un poco. Entonces lo primero que definimos es el número de jugadores. Vamos a definir los jugadores y lo vamos a jugar en modo desarrollador para que sea más fácil. Entonces aquí está lo que les mencionaba de los colores. Entonces vamos a seleccionar inicialmente los valores de los dados de manera manual. Entonces el primer caso es que cuando se saca un 5, las fichas van a salir de la cárcel. Entonces acá se puede observar que si seleccionamos el movimiento número 1, el juego me va a decir que ya salió la ficha 0 de la cárcel y se ubica en la casilla 5. Entonces, el siguiente movimiento que vamos a hacer es mover el siguiente dado con esa ficha que es la única que se puede mover. Entonces, el siguiente caso que vamos a mostrar es que si no se saca ningún 5, lo que hace el juego es anular, o sea, seguir al siguiente jugador porque no se sacó ningún 5. Entonces puede ser valor 1, valor 3. Entonces se puede observar que no hay movimientos posibles, entonces se pierde el turno. El siguiente caso que voy a mostrar va a ser que si se sacan pares, se repite el turno. Entonces, si los dados que sacan son, digamos, no sé, un 2 y otro 2, entonces movemos la ficha, la única que hemos sacado de la cárcel, la volvemos a mover. Entonces aquí nos dice que hay pares, entonces se tiene otro turno. Y ya como último caso mostrar como un poco del desarrollo del juego. Después de jugar un rato se puede observar que esto funciona como el reemplazo al esquema gráfico del tablero, en donde pues están las coordenadas que se mostraron en la imagen anterior. Entonces tenemos que el jugador rojo tiene la ficha 1 en la casilla 9, tiene la ficha 2 en la casilla 5, tiene la ficha 3 en la casilla 5. Y en la parte de la llegada tiene la casilla 0 la ficha 0 en la casilla 3. Y aquí también se puede ver el movimiento de las fichas y la casilla en la que está el jugador verde.